Pienso de corazón, no porque Ilia sea malo, Ilia es un super clase, pero pienso que puede dar la talla a Max Holloway en el boxeo con Ilia y que puede hacer una pelea de tú a tú. Somos muy conscientes de las habilidades de Max Holloway, es una leyenda, tiene mucha experiencia, las peleas de campeonato son su pan de cada día y creo que le tenemos que tener ese respeto. ¿Qué tiene que hacer Max Holloway para ganar a Ilia Topuria este fin de semana? Lo primero para mí es que tengas... Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a MMA, bienvenidos una vez más al canal y hoy os traemos un vídeo espectacular. Hoy os traigo un análisis del rival de Ilia Topuria y no podía faltar el señor Halcón para acompañarme en este análisis. ¿Cómo está, señor? Pues muchas gracias por invitarme a tu canal. Estoy con muchas ganas de hablar sobre el rival de Ilia Topuria, una persona que a lo mejor para el público español no es tan conocido, para la gente que ha seguido un poco el MMA es una persona que es una superestrella dentro de este deporte y dentro de este peso sobre todo. Entonces vamos a ver qué cualidades tiene en el striking para poder dificultar a Ilia Topuria el mantenerse con el cinturón. Además, creo que es un análisis necesario porque no es Halcón si te da la misma sensación que a mí de que en España se estaba infravalorando bastante al hawaiano. Para mí, y Max Holloway, independientemente de que Ilia Topuria sea español y que siempre vamos a ir con nuestro país, siempre me ha parecido uno de mis peleadores favoritos, un striker de categoría, tiene una de las mejores peleas en cuanto a avasallar a su rival contra Kelvin Keita y es una persona que ha sido campeón muy joven, que tiene muchísima experiencia todavía a pesar de su juventud y que puede dar mucha preocupación, sobre todo en el terreno del striking a Ilia. Totalmente de acuerdo contigo, Halcón. Pues si te parece, explícanos un poquito lo que hemos diseñado para este análisis y cuáles van a ser las pautas que vamos a seguir. Vale, lo que quiero es explicar un poco todo el striking que tiene Max Holloway en sus diferentes apartados. ¿Por qué? Porque pienso que no es lo mismo hablar de Max Holloway por encima que hablar de todas sus cualidades, tanto a nivel técnicas como tácticas. Por lo que he dividido sus cualidades en ataque y defensa y luego algunas cualidades aparte. Dentro del ataque tendremos la precisión, o por así decirlo, lo que es más el ataque efectivo y la variabilidad de técnicas, y dentro de la defensa lo que tendremos es su defensa en distancia y sus técnicas de defensa, como pueden ser los bloqueos, el movimiento de cabeza, y luego aparte pues tendremos la pegada en caso del ataque, la mandíbula en caso de la defensa, y luego otras cualidades como el cardio, que pienso que también, a pesar de no entrar ni en ataque ni en defensa, son muy necesarias para cualquier peleador para mantenerse en la pelea. Perfecto, oye, pues sin más dilación vamos allá y chicos, recordar, si os gustan este tipo de análisis, hacérnoslo saber en los comentarios y yo, vamos, traigo Halcón las veces que me pidáis. Así que nada, vamos a darle caña. Si te parece, Halcón, empezamos por la defensa en distancia y no sé qué quieres comentar al respecto. Vale, lo primero que tenemos que hablar sobre la defensa en distancia de Max Holloway es que es una de las personas más altas para su división. Tiene una altura de 1,80 que para ser el peso pluma está muy por encima de otros rivales como pueden ser Alexander Volkanovski o Ilia Topuria en este caso que mide 1,70. Para que nos hagamos una idea, saca 10 centímetros de diferencia a Ilia. ¿Qué es lo que hace? Que cuando Max Holloway está peleando a la defensiva sea muy sencillo que éste pueda esquivar los golpes, irse para atrás. Un ejemplo muy claro es cuando utiliza el jab. El jab que tiene Max Holloway es muy efectivo porque maneja muy bien la distancia, es capaz de golpear y luego dar un pasito atrás, mover su cuerpo y mover sus pies y no ser golpeado. Es una técnica que utiliza bastante para medir la distancia, que es muy común en las MMA y que si eres un rival que eres más alto que la mayor parte de tus oponentes, es muy efectivo y Max lo sabe utilizar muy bien. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, también junto con esto, es que es un peleador que tiene buen juego de pies cuando está peleando a la defensiva. ¿Cuál es el problema de esto? Que a pesar de medir 1,80, su envergadura es de 1,75. Y sí que se la ha visto contra otros peleadores, como por ejemplo Volkanovski, que a pesar de no ser tan alto, tiene unos brazos muy largos y sí que se le puede complicar mucho cuando se enfrenta a un rival de brazos muy, muy largos en este aspecto. Yo lo que añadiría respecto a la defensa en distancia, sí que es cierto que tiene buen juego de pies, cabecea muy bien. Normalmente pelea a la ofensiva, es un tío que se acostumbra a coger el centro del octágono y no le vemos normalmente retroceder, pero cuando retrocede, tal y como tú has dicho, gracias a su altura, tiene cierta facilidad para evitar los golpes, pero creo que tenemos que destacar que es el peleador de la UFC, que justo lo estábamos comentando antes, que más golpes significativos ha recibido.
Tiene creo que un 59% de defensa de golpes significativos y recibe 4,72 golpes por minuto, lo cual es importante también teniendo en cuenta la pegada de Ilia Topuria. Justo he visto un análisis de Thomas Pinal que explicaba que cree que el principal problema que tiene Holloway, que a él también le pasa, es que la barbilla la suelen tener muy alta, suelen tener el mentón bastante alto. En cambio, Ilia Topuria, por ejemplo, suele recoger bastante bien el mentón. Yo destacaría eso también. Una de las cosas que pienso junto contigo que por qué recibe tantos golpes es por su estilo. Max Holloway es muy bueno defendiendo cuando él defiende. O sea, tiene una defensa en distancia muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Que para que nos hagamos una idea, Max Holloway lanza 7,17 golpes por minuto. Es un peleador muy de volumen y muy agresivo. Entonces, cuando a él le están atacando y él va hacia atrás para defender, es muy bueno. Pero cuando eres una persona que no eres, que eres un puntuador de volumen y que lo que estás haciendo es golpear continuamente, es muy sencillo que si en vez de lanzar un 1-2 o simplemente un golpe lanzas 5-6, algún golpe te lleves a la contra. A pesar de eso, creo que ha recibido unos 1.200, 1.300 golpes significativos, pero luego él ha sido capaz de lanzar 3.378. O sea, a lo mejor de cada tres golpes que lanza él se lleva uno. Claro, si estamos haciendo estadísticas, se va a llevar bastantes golpes, pero mucho más es capaz de dar en ese aspecto. Total, podríamos decir que es un luchador que lo arriesga todo por su estrategia, es muy consciente que el volumen de golpeo es su baza principal, se basa mucho en su boxeo y en su kickboxing, que es de un nivel altísimo, pero eso supone un riesgo. Cuando vas al intercambio y tu estilo es así, tienes altas probabilidades de recibir mucho castigo. ¿Qué nota le pondrías tú en defensa en distancia, Halcón, si tuviésemos Yo que en la hacer defensa en la un... distancia, sobre todo en el aspecto defensivo, le pondría un 8 más o menos. ¿Por qué? Porque pienso que es un luchador más alto que la mayoría, que cuando está utilizando su defensa en distancia es muy bueno y que en distancias largas es capaz de mantenerse muy bien. No le doy más puntuación por su estilo de pelea, porque es un peleador que va mucho hacia adelante y que se come muchos golpes a raíz de eso. Yo estoy contigo, yo le pondré un notable entre un 7 y un 8, por como tú bien dices, hay que penalizar un poquito la exposición a los golpes significativos, pero en líneas generales bastante bien. Si quieres pasamos a defensa técnica. Vale, por lo que he estado viendo de Max Holloway y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de su carrera, es un peleador que, como hemos dicho, recibe muchos golpes. Y sobre todo, su gran defensa la basa en la distancia y en mantenerse lejos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando está atacando tiene tanto volumen de golpeo que está muy acostumbrado a, lo que hablábamos antes, lanzar 7-8 golpes, pero recibir 1-2. ¿Qué es lo que pasa? Que contra un peleador como Ilia Topuria o contra un pegador le es mucho más complicado por la diferencia de pegada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tiene tanto arsenal de defensa como puede ser más allá de su juego de cabeza. Pienso que tiene un movimiento de cabeza muy, muy bueno. Por ejemplo, pues se le vio contra Kelvin Keitar cómo esquivaba eso, pero pienso que no utiliza, por ejemplo, movimientos como el parry en boxeo o su mano de adelante para bloquear, no es tan efectivo. Simplemente utiliza su juego de pies para irse cuando le están avasallando a golpes o ese movimiento de cabeza a la defensiva. Cuando él es el que ataca, tampoco tiene mucho arsenal de defensa para contraatacar más allá de eso que hemos hablado antes de el jab e irse. Entonces pienso que no tiene una defensa, que tiene buena defensa a nivel de distancia, pero no tiene tan buena defensa a nivel técnico de movimientos de bloqueos. Podríamos decir también que apoya un poco su estrategia en la mítica frase de la mejor defensa es un buen ataque a veces también. Creo que totalmente él respalda esa teoría. Yo personalmente en este aspecto lo he dividido como en cuatro facetas, hablando de la defensa que tiene en cuanto a defensa de derribo, en el clinch, lo que son las patadas y lo que son los golpes. Creo que en cuanto a defensa de derribo estamos de acuerdo en que es uno de los que mejor defiende los derribos. Como strikers en la UFC Completamente. tiene más de un 80% de efectividad de derribo y eso es una de las características que le permite establecer su juego de striking, que recordemos que es súper importante tener un buen wrestling, ya sea ofensivo o defensivo, para establecer tu juego. Más allá de eso, es un tío que cuesta mucho controlarle. Lo hemos visto en peleas como Brian Ortega, le intentó derribar varias veces, pero es un tío que cuesta mucho controlarle. Y en el clinch pasa lo mismo. Sale muy bien del clinch, con los codos, con las rodillas. Es un tío muy bueno. En el boxeo lo has explicado brutal, la defensa, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego faltaría las patadas, que ahí creo que tiene una laguna. Y es que suele recibir muchos calf kicks. Lo hemos visto en las últimas peleas, lo vimos con Korean Zombie, lo vimos con Volkanovski también. Y como es un peleador que su boxeo es su punto fuerte, sus oponentes se dan cuenta y quieren talar la base. Y creo que el calf kick es como la laguna, diría yo, más importante. ¿No estás de acuerdo conmigo? Creo que es su debilidad principal.
Yo pienso que tiene dos debilidades muy grandes. La primera, lo que hemos hablado, que es la envergadura. Se le vio contra Alexander Volkanovski, que cuando está tan acostumbrado a ser superior en esa altura a sus rivales, a pesar de tener menos envergadura que altura, que es algo que no es muy común, pero a pesar de eso está tan acostumbrado a ser más alto y a tener más noción de la distancia de sus rivales, que cuando tiene un rival que puede mantener ese jab, o por ejemplo, si yo lanzo el jab, tiene el brazo más largo, es más sencillo que me golpee. Yo pienso que esa es una de sus dos debilidades, y su otra debilidad, como tú bien dices, es esos low kicks o esos calf kicks. Se le vio también contra diferentes peleadores, en el caso más reciente es contra Alexander Volkanovski, y es que tiene mucha debilidad frente a ese tipo de golpes. ¿Por qué? Porque está tan centrado en su buen boxeo y en sus capacidades con las manos, que no se da cuenta muchas veces de lanzar golpes. Es más, lo hablaremos luego en su apartado técnico de golpes, pero sus patadas prácticamente todas son patadas altas y tampoco utiliza tantas. Toda la razón. Y creo que Ilia Topuria precisamente es un luchador de que, aunque se le tache de que no tiene buen pateo, lanza buenos calf kicks. Lo vimos contra Volkanovski, que le hizo dar la vuelta. Con Josh Emmett también le desequilibró. Y yo creo que puede ser una de las bazas del español para ir talando la base de Holloway y no dejarle que tenga ese movimiento tan constante que tiene para facilitar en lo que es llevar hacia la jaula a Holloway, que creo que es el plan que va a emplear. Pero bueno, Yo para este más o menos le puntuaría, pienso que tiene mejor defensa de distancia, entonces le puntuaría un 7,5, frente a la puntuación anterior, que sí que era superior. Y pienso que no tiene mala defensa de striking, pero que lo que hablábamos, su estilo es tan agresivo y tan basado en su volumen de golpes, que a veces peca de recibir demasiados golpes. Lo compensa un poco con la mandíbula, pero en ese aspecto no es una persona que tenga un juego de pie, o sea, unas defensas como puede ser Adesanya en este caso. totalmente, creo que la nota es más que justa, estoy contigo. Y ahora que sacas el tema, también antes de cerrar con defensa, vamos a hablar de la mandíbula, que específicamente en este caso es muy importante para que todo el mundo sea consciente de que Max Holloway es un peleador que nunca ha sido noqueado, lo cual es una barbaridad. Creo que su mentón es algo histórico, pero yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que independientemente de que tenga una buena mandíbula, uno de los factores principales por los cuales no ha sido noqueado es, primero, porque cuesta mucho darle limpio. Es un tío que se mueve muchísimo y eso influye un montón. Rueda mucho con los golpes, está acostumbrado a ese juego de exposición a los golpes significativos, por lo que él se previene muy bien de eso. Y luego también el hecho de lo que hemos dicho, ¿no? De que en sí sí que tiene muy buena mandíbula y es algo que no se entrena. Un ejemplo opuesto sería Johnny Walker, por ejemplo. Completamente. Lo he hablado yo alguna vez en Generación MMA. La mandíbula tiene un problema, y es que, igual que la pegada, no es una cosa muy genética. Es mucho más sencillo entrenar la explosividad, entrenar el apartado técnico, entrenar cualidades que vienen ya intrínsecas contigo mismo. Max Holloway es algo que va contra naturaleza. Es increíble la capacidad que tiene de ser el peleador que más golpes ha recibido en la historia de la UFC, pero que a la vez me parece que solo ha tenido un knockdown en toda su carrera, y ha sido contra Justin Gaethje, y se levantó al momento, que es algo brutal frente a un pegador como Justin Gaethje. ¿Qué es lo que pienso? Que es un gran factor genético, pero que mucha gente no tiene en cuenta lo que tú dices, el movimiento de cabeza. No es lo mismo que un golpe te conecte de manera limpia en tu cuerpo, que los golpes que más o menos le suelen conectar a Max Holloway, con los cuales sí, te conecta en la cara, pero te conecta cuando tú estás moviendo la cabeza, te conecta cuando tú estás con un movimiento continuo, y entonces no te desestabiliza tanto como un golpe que te llegue de lleno como tal. Pienso que, independientemente, tiene una de las mejores mandíbulas de la historia de la UFC. Pienso que por eso es tan interesante ver esta pelea entre un pegador como es Ilia Topuria y una persona que nunca ha sido noqueada como Max Holloway. Pienso que es un duelo de estilos, que por eso a Ilia le parece tan interesante ser la primera persona que es capaz de noquear a Max Holloway. Pero claro, si gente como Justin Gaethje no ha sido capaz de noquearle, hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy en cuenta esa mandíbula. Totalmente. Aún así, yo quiero matizar una cosa respecto al tema de Justin Gaethje, que esto ya lo hablamos tú y yo la última vez cuando analizamos el UFC 300, y es que Justin Gaethje en el primer asalto pierde la nariz, lo cual Sí. influye muchísimo. No es lo mismo un Justin Gaethje en sus plenas facultades que después de estar perjudicado, aunque no le quitamos mérito, aguantar la pegada de Gaethje tiene, vamos, mucho valor. Y aún así también hay que decir que, aunque nunca ha sido noqueado, siempre hay una primera vez para todo. Si recordamos el caso de Sí. Masvidal, por ejemplo, nunca había sido noqueado tampoco.
llegó Kamaru Usman en la segunda pelea y lo dejó fulminante en el suelo. Entonces puede que vivamos esa situación, o bien se repite como con Masvidal y rompemos la maldición, o puede que veamos un caso parecido. A mí me recuerda la situación a McGregor Díaz 1. Vemos a un Conor McGregor que venía un ascenso brutal de noquear a todo el mundo, tira con todo en el primer asalto, no puede noquear a Nate, le hace la de Homer Simpson, se desgasta y al final acaba saliendo en la contra. ¿Podríamos ver una situación parecida al Con, tú crees? Hay una diferencia muy grande y es que Ilia es muy superior en la lucha. Algo que Conor no tenía contra Nate Diaz. ¿Cuál es la diferencia? Que si en algún momento ves que realmente Max Holloway es innoqueable, pienso que no tiene la lucha suficiente como para poder llevarlo, mantenerlo en el suelo y, por así decirlo, o sea, pienso que Ilia, si quiere, lo puede llevar en el suelo prácticamente en cualquier momento a pesar de la defensa. Y sobre todo no llevarlo al suelo, sino que pienso que en el momento en el que ya esté en el suelo puede hacer muchísimo daño, tanto a nivel de golpeo como a nivel de grappling como tal. Es que es un matchup muy interesante porque estamos comentando cosas de ambos y parecen como la contraposición, ¿no? Lo opuesto el uno al otro. Por lo que decimos, ¿no? Ilia tiene un suelo increíble, Max tiene una defensa de Río brutal, Ilia tiene mucha pegada, Max nunca ha sido noqueado. Creo que todo este tipo de cosas hacen tan interesante este choque. ¿Qué nota le ponemos al mentón, Halcón? Yo ahora mismo, hoy por hoy, le pongo un 10. Me parece que una persona que no ha sido noqueada es que es como si te digo una persona que tiene 3 peleas y no falla un golpe. ¿Qué vas a decir de esa persona? Que tiene una precisión perfecta. No hay duda, no hay duda. Y creo que con esto cerramos el apartado de defensa más que bien y vamos directamente al ataque. ¿Qué nos tienes preparado? Vale, dentro del ataque quiero dividirlo en estas dos partes. Una es la efectividad del ataque, donde tenemos la velocidad, donde tenemos el timing, donde tenemos la precisión, donde tenemos todos esos apartados que decimos cómo de capaz de todos los golpes que lanza son capaces de ser efectivos, de hacer daño y de puntuar como tal. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre otros deportes y, por ejemplo, el MMA. En el MMA, los golpes que realmente se puntúan, lo que más se puntúa es el daño que tú eres capaz de hacer en un asalto. Entonces no es lo mismo que una persona lance jabs que prácticamente no hacen daño a que tú seas capaz de hacer daño y además hacer daño efectivo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de Max Holloway? Que es un peleador de volumen. ¿A qué me refiero con esto? Es el peleador, como hemos hablado antes, que más golpes significativos ha lanzado. Es un peleador que es capaz de lanzar 7,17 golpes por minuto. Para que nos hagamos una idea, por cada minuto que pasa en la pelea, lanza una media de 7 golpes. Para que más o menos nos hagamos una comparación, y le lanza unos 4 golpes y medio. Y otro peleador que ha sido uno de los reyes de este peso, que es José Aldo, lanzaba 3,62. Estamos hablando de que hace casi el doble de lo que hace José Aldo, otro campeón. Es una persona que es capaz de lanzar muchísimos golpes y que, a pesar de estar continuamente lanzando golpes, tiene una precisión del 49%. De cada 2 golpes que lanza, uno conecta. O sea, si 7 golpes son los que lanza, por lo menos 3 o 4 son capaces de conectar al minuto. Por lo que estamos hablando de un peleador que tiene una precisión bastante decente para la capacidad continua de golpes que es capaz de lanzar. Es así, es así. Además, sí que es cierto que, como tú bien dices, es un peleador de golpeo y queda reflejado también en que, a pesar de que conecta muchos golpes significativos, apenas tiene knockdowns. De hecho, tiene un 0,25. Su promedio son 0,25 knockdowns cada 15 minutos, lo cual es muy poquito. Y creo que si tuviésemos que definir una fórmula del ataque de Max Holloway, yo la resumiría como es la mezcla de volumen, precisión y cardio. Normalmente sus KOs, sus finalizaciones, suelen pasar al final de los combates, los últimos compases, porque su cardio, Completamente. su manera de pelear es muy constante. De hecho, solo tiene 2 KOs en el primer asalto y uno es contra Charles Oliveira en aquella mítica pelea en la que se lesiona el hombro, que le cuentan como TKO, pero realmente tampoco se lo podemos contar como tal. Sí que es cierto que viene de 2 finalizaciones con Gaethje y Korean Zombie, lo cual es curioso también que justo al final de su carrera esté ganando un poquito Sí, de pero hay pegada, una o eso cosa que parece, mucha pero gente, tenemos que decir que es un peleador de volumen de golpeo. pero mucha gente habla de la pelea de Gaethje como qué pegada ha sido capaz de conseguir este chico, y sí, le deja seco, pero le deja seco después de haberle dado una paliza 5 asaltos. Que no es Y que en le haya dejado seco en el 155. primer asalto, que le ha dejado seco cuando faltaban, o sea, después de 25 minutos de pelea. Que yo no voy a desestimar la pegada de Max Holloway, ni mucho menos. Pero ahora que estamos, bueno, luego en la pegada lo hablaremos un poco más, pero aquí estamos hablando de efectividad. Es un peleador muy efectivo, es un peleador de mucho volumen, pero quitando la pelea del Korean Zombie, prácticamente todas las peleas acaban en los últimos asaltos. No, no podemos ver normalmente a Max Holloway ganando por un golpe en el segundo asalto de manera normal.
No, no, es un hombre que se caracteriza por su experiencia, porque tiene muchas tablas, porque está acostumbrado a ir a la decisión y ha peleado muchas veces en peleas de campeonato. De hecho, desde 2016 no pelea a 3 asaltos contra Ricardo Lamas, en la mítica pelea en la cual le señala al suelo, pero creo que sin duda la principal baza de Max, junto con su boxeo, es su cardio, su experiencia, su resistencia, y cuando finaliza es porque tú tiendes a bajar el ritmo y él se mantiene constante. Es un peleador que es muy lineal en el ritmo de combate y eso lo hace muy peligroso. Completamente de acuerdo. Aquí yo como efectividad le daría un 9. Pienso que es un peleador que le falta un pelín de precisión, pero que para la capacidad que tiene de estar lanzando golpes continuos no es lo mismo, por ejemplo, que un peleador como puede ser un Adesanya, que no lanza tantos golpes, pero al no lanzar tantos golpes es sencillo que los pocos golpes que lance sean con más precisión. ¿Por qué? Porque si yo de cada minuto soy capaz de lanzar 3 golpes, voy a intentar que esos 3 golpes conecten. Si soy una persona que estoy lanzando golpes continuamente, hay que tener muy en cuenta eso para que de cada 2 golpes seas capaz de meter uno. ¿Por qué? Porque tú no estás pensando todo el rato en a ver dónde encuentro el hueco, a ver dónde busco tal. Más solo es capaz de pensar con una velocidad de encontrar huecos cuando estás golpeando continuamente, algo que es muy, muy complicado y por eso le doy un 9. Totalmente. Y luego también lee muy bien a sus oponentes. Y una cosa que se puede ver en todas sus peleas es que muy rápido desarrolla estrategias para contrarrestar los golpes de sus oponentes. Creo que el ejemplo más claro es contra Brian Ortega, por ejemplo, porque le dio una absoluta cátedra de striking. A pesar de que en el tercer asalto Brian tuvo sus momentos, enseguida Holloway hace los ajustes. Y es algo que creo que es espectacular en todo el hawaiano, y también tiene muy buen timing, lo cual le hace un peleador espectacular, y yo creo que tiene que rozar el excelente 100% en este apartado. O sea que estoy también de acuerdo contigo en esto, Alcon. Vale. Y ahora vamos a una de las cosas que es un detalle que muy poca gente tiene en cuenta y que para mí es muy, muy importante en esta pelea, y es las técnicas de Holloway. Aquí lo que vamos a hablar es un poco sobre sus apartados, sus cualidades, por así decirlo, lo que suele hacer en las peleas. Y tengo un dato que es muy, muy importante. Estamos hablando de que Holloway tiene un cardio brutal, pero también que sus rivales suelen bajar. No hemos visto a Ilia en su pelea a 5 asaltos, no le hemos visto bajar ese cardio. Pero que hay que tener en cuenta, más o menos, para que os hagáis una idea, el 66% de los golpes que tira Max Holloway son a la cabeza, el 10% de los golpes que tira son a las piernas, pero el 24% de los golpes que tira Max Holloway son al cuerpo. ¿Por qué hay que tener esto tanto en cuenta? Porque Max Holloway utiliza mucho este tipo de golpes para ir quitando esa resistencia cardiovascular al rival. Si yo lo que hago es continuamente con un volumen muy grande de golpeo, estar golpeándote la cabeza, pero de repente te voy restando resistencia con el cuerpo, al cuarto o quinto asalto no es solamente que yo tenga un cardio brutal, es que yo te he ido mermando ese cardio y tú no puedes respirar de la manera más correcta y estás mucho más fatigado que yo. Es un detalle que yo creo que mucha gente no habla de Max Holloway, pero que le ha sido de muchísima utilidad durante prácticamente toda su carrera. Ha finalizado incluso peleas. Por ejemplo, cuando disputó el título interino contra Anthony Pettis, fue precisamente trabajando al cuerpo, lo pinchó y lo doblegó. Y Pettis dijo que además era la primera vez que finalizaban Anthony Pettis en su carrera en 145, y destacó eso, el trabajo de Max Holloway al cuerpo. O sea, creo que es un detalle súper, súper acertado. Y yo, sumando mi pequeña aportación en cuanto a la variabilidad técnica, yo creo que Max, como tú bien has dicho antes, no es un tío que se caracterice por ser excesivamente creativo, no es un Jair Rodríguez, pero No. lo que hace lo hace muy bien. Es un tío que domina los básicos a la perfección. Ese jab, ese 1-2, ese directo de derecha, el ballesteo. Es un tío que tiene un boxeo muy pulido, pero de vez en cuando también sorprende con patadas en giro, con algún codo saliendo del clinch. Creo que tiene una gran variabilidad de técnicas, pero se basa en sus técnicas reducidas que siempre le funcionan, y de vez en cuando tiene destellos. Sobre todo, yo lo que destacaría es su boxeo. Pienso que tiene un boxeo, sobre todo a larga distancia, sublime. No le sueles ver metiendo mucho crochet, muchos uppercut, pero su manejo de la distancia con el jab, con el 1-2, manteniéndose, y lo que tú dices es muy sublime. Tiene muchísima capacidad de mezclar ese volumen con esos golpes largos, y a la vez las patadas en larga distancia, como la KO, es una patada que también tira el cuerpo, que utiliza para mermar resistencia y que es muy efectiva, que se la vio contra Justin Gaethje, pero también se la ha visto en otras de sus peleas y que utiliza de manera muy efectiva por ese buen control de la distancia que tiene. Es que tiene un kickboxing de alto nivel, no lo podemos subestimar, la gente no puede olvidarse, porque cuando utiliza ese tipo de técnicas le salen a la perfección. Se nota que también las tiene, pero su baza principal es el boxeo, es lo que se le da bien, es en lo que basa el 90% de la pelea. Como tú bien has dicho, creo que más de 2.800 golpes han ido a la cabeza de los oponentes, pero no nos podemos olvidar del buen kickboxing
que tiene Max. Halcón, pasamos a la efectividad en ataque, si te parece. Puntuamos, vale, sí. Bueno, sí, no hemos puntuado, es cierto, cierto. Pues en el repertorio técnico yo sí que le daría un 8,5. Pienso que no es muy amplio, pero que tiene un boxeo brutal, que es capaz de utilizarlo de una manera muy efectiva y que su utilización de la coz o de patadas giratorias altas en ataque, no en defensa, es muy buena también. Totalmente de acuerdo contigo. Yo me movía también en eso, entre 8 y medio. Vale, Halcón, pues si te parece, pasamos a la pegada, que es el último apartado que nos queda de ataque, ¿no? Sí, pienso que creo que hemos hablado un poco sobre su estilo, sobre cómo es un peleador de volumen, es un peleador que hace daño porque realmente hace daño, tú ves la cara de sus oponentes antes y después de la pelea y es un peleador que es muy bueno haciendo daño, pero no es una persona que tenga una capacidad de noquearte con un golpe. No esperes un Alex Pereira, no esperes un peleador como el propio Ilia Topuria, es una persona que lo que hace es muchísimo lo que se denominaría daño acumulativo. Es capaz de estar golpeando continuamente en zonas donde se hace daño, desgastando la resistencia de su rival, desgastando el mentón de su rival y haciendo que éste quede mermado por los golpes. También tiene un factor psicológico muy importante y es que si yo me meto a combinar contigo y yo te consigo golpear una vez, pero tú me consigues golpear 5, a medida que van pasando los asaltos, por así decirlo, aspecto psicológico va bajando mucho. Y sobre todo con una persona que tiene tan buena mandíbula, porque veo que yo no le estoy haciendo daño y que él sí me está haciendo un daño acumulativo mucho mayor. Pienso que es algo que, por ejemplo, a Kelvin Keitar se le notó mucho o a Brian Ortega se le notó mucho. Entonces pienso que su daño acumulativo es muy bueno, pero su pegada de un golpe no es nada del otro mundo. Además, es un tío que te provoca, ese factor psicológico es muy importante porque además te va provocando, te va mirando, te habla, te dice cosas y es lo que tú dices, no sientas un poco a su juego, puedes salir muy mal parado porque primero probablemente no lo vas a noquear, él va a conectar muchos más golpes cuando tú te vengas arriba y cambias y llegues a intercambiar golpes con él y conforme pasen los asaltos, tu cardio baje y el suyo se mantenga, te puedes ver en problemas. O sea que como tú bien dices, no tiene una pegada monstruosa, pero ese conjunto de factores que tiene Max Holloway, lo que hemos estado repasando, ¿no? El cardio, la experiencia, el juego psicológico, el volumen de golpeo, conforme pasan los asaltos, es una amenaza absoluta para cualquier peleador de la división. Yo aquí lo que le daría de puntuación más o menos sería un 7,5, 8. No sabré si dejártelo en el 7,5, 8. Pienso que su daño acumulativo es bueno, que para que estamos hablando del 1 al 10 dentro de peleadores de la UFC, de la élite de la UFC, no estamos hablando de peleadores en general, hay que tenerlo muy en cuenta. Y dentro de la élite de la UFC no es el pegador magistral, pero sí que hace daño con sus golpes. Yo también te lo dejaría. Yo quizás soy más generoso, le dejo un 8,5. Yo lo voy a dejar por ahí también. Y el último apartado que sí que nos queda ahora, que le añadimos, fue el de cualidades propias y únicas de cada peleador, ¿no? ¿Qué destacarías un poquito tú, Halcón, si pudieras sacar algo en específico? Yo, dentro de las cualidades propias, lo que más destacaría sería su cardio. Pienso que es pienso que es el peleador con más capacidad de cardio dentro del striking. Sí que hay peleadores como Merab Dvalishvili que tiene muy buen cardio para el grappling, pero no he visto nunca ningún peleador con la capacidad de mantenerse efectivo, mantenerse serio, mantenerse con una gran probabilidad de golpear sin ser golpeado y que todo eso a la vez lo hagas manteniendo un ritmo frenético durante 5 asaltos. No es que Max Holloway esté tirando golpes como un loco 5 asaltos. Es que Max Holloway está lanzando golpes técnicos, efectivos, potentes y que hacen daño durante 5 asaltos, que es muy diferente. La gente puede pensar, Max Holloway está lanzando golpes todo el rato. Sí, pero estás lanzando golpes efectivos, técnicos y sin cansarte prácticamente. Es algo muy, muy, muy significativo para su estilo y es muy importante tener en cuenta. No es lo mismo un peleador que va como loco y no para de lanzar golpes a un peleador que no es capaz de golpear sin cansándose, por así decirlo. Creo que la definición de pelear con Max Holloway creo que debe ser agobiante. Creo que la definición es una persona que es agobiante. Yo a esto lo único que le sumaría, porque creo que efectivamente lo que más destaca de él es ese cardio, ese ritmo constante, a mí lo que me gusta mucho es su mentalidad y su dureza. Creo que es un absoluto BMF y el hecho de que, pues, lo que hizo con Gaethje, las veces que se la juega, que es capaz de dar todo o nada por el show, a mí es una cosa que me gusta mucho como fan de las MMA y aparte creo que
que demuestra un poco su carácter y creo que eso lo hace muy peligroso porque realmente es un tío que no tiene miedo a nada y a mí eso me gusta. Y aunque a veces te pueda jugar una mala pasada, veremos qué tal le va en este combate, creo que a veces suele ser un plus también, esa valentía y ese corazón salvaje que tiene dentro. A mí es algo que me gusta Comple- mucho. completamente. Así que, Halcón, finalizando un poquito con el análisis, que creo que ha quedado muy completo, creo que lo que nos queda ya es repasar las claves para su victoria. ¿Qué tiene que hacer Max Holloway para ganar a Ilia Topuria este fin de semana? Lo primero para mí es que tenga esa mandíbula que ha tenido siempre, que no nos la juegue, que es un factor genético, pero que es muy importante que esa mandíbula que ha tenido hasta ahora sea capaz de mantener la pegada de Ilia Topuria, porque sabemos que Ilia le va a ser capaz de llegar y depende mucho de cuánto pueda aguantar, de mantener un ritmo constante, de ser muy pesado, de estar con esa velocidad, con esa precisión, con ese timing, junto con ese ritmo abrumante, que no sea que su rival no sea capaz de decir, que el propio Ilia diga, es que no puedo mantenerle el ritmo, y que tenga también una defensa de derribos bastante potente. Pienso que si es capaz de aguantar los golpes de Ilia y aguantar la defensa de derribos de Ilia, es un puntuador nato, es una persona que tiene muy buena capacidad de golpear mucho más que tú y que a los puntos podría llevarse la pelea en el caso de que Ilia no sea capaz de llevarlo al suelo. Creo que estamos todos de acuerdo en que la pelea que le beneficia a Max Holloway es a largo plazo, es a 5 asaltos, ¿no? En los primeros compases la explosividad de Ilia Topuria tiene un papel muy importante y todos sabemos que Max tiene que plantear una pelea muy estratégica, muy prudente, en la que evite intercambio en los primeros compases, estudie muy bien a Ilia, tome el centro del octágono, evite ser acorralado y se lleve el combate a la decisión o, quién sabe, ¿no? Si buscar apretar o subir el ritmo en los últimos asaltos o los últimos compases del combate. Para finalizar, me gustaría que me dejaras qué porcentaje le das tú de victoria a Max y qué porcentaje le das a Ilia. Pues siendo sincero, si fuese una pelea de kickboxing pura, te daría un 50-50. O sea, te lo digo completamente en serio. Pienso que Max Holloway es un superclase en el boxeo, igual que Ilia es un superclase, pero pienso que sería un fajador contra un estilista. Pienso que sería un peleador de volumen contra un fajador de pegada. Y pienso que tienen muchísimas posibilidades porque son dos peleadores de la élite. ¿Qué es lo que pasa? Que pienso que aquí esto es MMA, aquí está la lucha de por medio. Hemos hecho un análisis del striking en el cual vemos todas las capacidades de Max Holloway, pero hay que tener en cuenta la fuerza que tiene Ilia, la explosividad que tiene Ilia para llevar al suelo con la facilidad que llevó a Josemet, y el cómo en cualquier momento, si Max Holloway es capaz de superarla en el striking, que lo digo de corazón, y sé que hay mucha gente de España que a lo mejor lo ve y dice, estás subestimando a Ilia. No, pienso de corazón, no porque Ilia sea malo, Ilia es un superclase, pero pienso que puede dar la talla a Max Holloway en el boxeo con Ilia y que puede hacer una pelea de tú a tú. Pero en el caso de que use la lucha, pienso que se puede decantar por Ilia y quedarse en un 70-30. Yo, si te doy mi opinión sincera, yo le doy un 60-40 a Ilia, porque yo, independientemente de que, para que la gente lo entienda, ¿no? Somos españoles, queremos que Ilia gane, es lo que más nos beneficia a nosotros y al deporte para que siga creciendo aquí, pero somos muy conscientes de las habilidades de Max Holloway, es una leyenda, tiene mucha experiencia, las peleas de campeonato son su pan de cada día y creo que le tenemos que tener ese respeto. Yo sigo dando favorito a Ilia, ya no solo por ser termo, por ser español, sino porque de verdad opino que con el cómputo de cosas que hemos dicho, la lucha, la selección de golpes, el poder y todo lo que hemos ido destacando, creo que tiene grandes probabilidades para ganar, pero aún así respeto mucho a Max Holloway. Creo que es un tío que podría dar la sorpresa, si lleva la pelea y hace todo lo que hemos dicho, podría dar la sorpresa. Así que yo lo voy a cerrar con un 60, con un 60-40. ¿Y cuánto puntuarías el striking de Max Holloway en cómputo global del 1 al 10? Yo en cómputo global de 1 al 10, si hablamos de striking juntando defensa y ataque, yo le pongo un 9, la verdad. Yo le pondría un 9,25 sobre todo por su cardio y por su mentón. Pienso que tiene el mejor cardio de la UFC y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No cualquier pelador puede ser el mejor del mundo en algo y por eso mismo le doy un 9,25. Pienso que su mayor debilidad son los low kicks, la distancia larga y lo que hablábamos, el que venga un peleador y le esté pateando continuamente abajo y le esté no dejando el poder utilizar ese boxeo tan increíble que tiene, pero pienso que en cualidades boxísticas, en cualidades de pegada, o sea, de aguantar los golpes, de aguantar la pegada del rival y del sistema cardiovascular es otro nivel. Creo que estamos todos de acuerdo en que Max Holloway es un pelador excelente. Esa nota le hace muchísima justicia.
Oye, Halcón, con esto finalizamos. Creo que ha quedado súper bien. Y nada, tío, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Siempre es un placer. Ya sabéis que cualquier peleador que queráis analizar el striking, lo podéis dejar en los comentarios, me decís qué es lo que os apetece que hablemos y yo lo analizaré de la mejor forma que sé. Y recordad, chicos, seguir Halcón, que como siempre os dejaré el Instagram en la descripción. Apoyar el vídeo, suscribiros, compartir, ya sabéis, lo mismo de siempre. Y nada, daros las gracias por estar aquí otro día más y nos vemos en el siguiente.